Buenas, saludos cordiales. El tema a exponer refiere a lo que son las penas alternativas, en las cuales refiere a menos cárcel y más medidas alternativas. Estas surgen en razón de la existencia de la pena privativa de libertad, en búsqueda de un sistema progresivo en concordancia con el bienestar y resguardo del colectivo y formalizar procesos y estrategias que permiten resocializar a estos individuos con el afán de ser parte funcional del desarrollo social de una nación. Por ende, es importante conocer la pena y su desarrollo en la historia. La pena data en diferentes épocas, en el cual hubo un periodo de venganza en la que se desarrollan etapas tales como la venganza privada, la venganza divina, la venganza pública. En el caso de la venganza privada, es vista como una expresión ilimitada de hechos violentos que a lo largo de los siglos se buscaba legitimar. Era desproporcionada en sus actos por parte del ofensor hacia los miembros de la familia o grupos a que pertenecía el agresor. En este caso, pues se daba lo que era también la ley del talión. En el caso de la venganza divina, llegó a tomar fuerza la religión, la ofensa hacia los dioses, donde los sacerdotes pues, de la época se tomaban la atribución pues, de generar todo tipo de castigos, tales como en las culturas romana, griega, china, persia, babilonia, entre otras, que aplicaban principalmente sanciones corporales, como la crucifixión, la hoguera, la decapitación, la ingestión de cicuta, el estrangulamiento también, por ejemplo. En el caso de la venganza pública, esta etapa histórica no se dio en todos los lugares a nivel lineal, generando una transición un poco irregular. En este caso, pues se da una transición de la religión hacia a una autoridad pública, pues aplicando sanciones penales. Es donde ya aquí ingresa lo que es el derecho penal, ¿verdad? Buscando el interés de la sociedad y no con un fondo religioso. Sin embargo, tiene la sutileza de generar intimidación. Siguiendo en aquella transición de la venganza pública, pues viene la Edad Media, donde se procura ¿verdad? Lo que es la transición de la parte de religión a una autoridad pública. Es aquí donde la iglesia dio sus inicios al encierro mediante la penitencia de los curas infractores. Hago paréntesis. La palabra penitenciario proviene de la penitencia que hacían los sacerdotes a la hora de obtener su encierro, pues para llevar a cabo la penitencia que le ponía la iglesia. Cierro paréntesis. En este caso, los laicos pues imitaron el uso de la prisión, ¿verdad? Hacia la sociedad, iniciando en Europa y Estados Unidos principalmente. La Edad Media se caracterizó por su crueldad en cuanto a la pena de muerte y máximo sufrimiento, donde la existencia del verdugo era aplaudido. Otra época importante fue lo que es la Edad Moderna, influenciada por los juristas y filósofos. Resultó la contradictoria de las penas de crueldad, las cuales no eran las más eficientes. Inicia lo que es la escuela clásica del derecho penal por medio del jurista Beccaria, quien combatió la tortura, la pena de muerte, buscando reemplazarla por prisión perpetua. Buscaba la reivindicación de la proporcionalidad entre el delito y sus respectivas sanciones. Otros filósofos o juristas importantes en la época se destacan por sus aportes, tales como John Howard, quien fue un derecho de los reclusos, Jeremías Bentham, quien fue el creador del panóptico, ¿verdad? Esta es una torre central que permitía a los vigilantes pues tener control de todas las celdas que estaban alrededor de esta estructura. Posteriormente, con la tecnología, fue sustituyéndose por medio de cámaras internas de televisión. Desde la época de este sistema penitenciario, pues no se ha progresado mucho. Principalmente ha sido un sistema rígido en la ejecución de búsqueda de sistemas progresivos que permitan pues, buscar aquella resocialización de las personas condenadas. Pues en este caso
el sistema ha generado la criminalización de la pobreza, debido a que pues, las personas que llegan a estos sistemas, a estos centros penitenciarios, son aquellas personas, principalmente las más pobres. Finalizando lo que es pues, la historia de la pena, podemos desarrollar ciertas características de lo que refiere a la pena privativa de libertad. Este tipo de sistema pues, es regresivo. Hay una ineficiencia en el tratamiento de la reinserción de la sociedad, puesto que el hacinamiento y el sistema como tal pues no permite que las personas profesionales puedan llevar a cabo un tratamiento eficiente por la cantidad de personas que están dentro de un sistema penitenciario. Y atrás de eso, toda la cantidad de procesos judiciales donde se mantiene un rezago muy importante. Por otro lado, lo que es la instauración de regímenes progresivos sin control, como son los semiabiertos y abiertos, careciendo de control y vigilancia, ya que esto es una respuesta negativa, ya que la ausencia y falta de control a este tipo de personas, pues normalmente ellos llegan a reincidir en la actividad delictiva, ocasionando y generando nuevamente actos ilícitos que los llevan nuevamente al ciclo de la criminalidad. Esto a causa de medios para poder subsistir, ya que son personas que son de alguna forma etiquetadas por la sociedad. Y esta situación genera en ellos una imposibilidad de reincorporarse a la sociedad de una forma eficiente. Es a partir de ese momento donde el sistema de privación de libertad, al no ser eficiente y buscando bajo un sistema reduccionista de los privados de libertad en los diferentes centros penales, es donde nace la idea, el sistema, un sistema progresivo que busca las sanciones no privativas de libertad y que se entiende por alternativas legales a la cárcel. Establece tres estrategias principalmente: lo que es la pena justa, cuál es un paradigma clásico bajo la perspectiva de economía política del sufrimiento legal, donde se enuncia que no todas las violaciones a la ley estrictamente atribuyen a la privación de libertad. Eso quiere decir que no todas aquellas comisiones del delito atribuyen a la cárcel, puesto que cada uno tiene sus particularidades. Y con ello es su proporcionalidad según se haga un estudio. La utilidad sancionatoria. ¿Hasta dónde puede exceder el límite impuesto a la debida proporcionalidad con el ilícito cometido? ¿Hasta dónde la sanción va a generar una responsabilidad en esta persona a quien le generó el daño? Por otro lado, una estrategia importante es algo distinto a la cárcel. Esa búsqueda, tratar de desahogar los centros penales y buscar que la persona no se mantenga en un encierro y más bien genere ayuda a la sociedad. La vigilancia electrónica, la cual fue creada en los años 60, aplicada como hasta el 1987, en donde su fin era mantener un lugar determinado en días y horarios definidos por un juez a la persona que iba a ser sancionada y en la cual se iba a implementar este dispositivo. También pretendía impedir la visita de lugares o de ciertos lugares, así como el acercamiento a personas tales como testigos, víctimas, y además garantizar el monitoreo continuo. El sistema como tal funciona de dos formas: el pasivo, que refiere al no uso del GPS, en el cual se implementa una herramienta tal como un teléfono, un número telefónico fijo, en el cual se llama a horas determinadas, en días determinados, y esa persona tiene algún tipo de contraseña en la que debe contestar y demás, en la que permita clarificar el lugar donde se encuentra y que realmente es la persona a quien se está controlando, supervisando y monitoreando. Otro sistema con el que funciona es el activo, que es donde se genera el uso del GPS por medio de un dispositivo móvil que va monitoreando la rutina diaria de esta persona durante 24 horas. Dentro de este sistema tenemos una serie de argumentos, unos de forma muy positiva y otros que contrarian, ¿verdad?,
lo que es el uso de la vigilancia electrónica. Dentro de estos argumentos, de forma positiva, pues tenemos que el uso de este dispositivo refiere a una concordancia entre el Ministerio Público, que en este caso pues es la autoridad judicial, y el consentimiento del usuario, ¿verdad? Ahí garantizando lo que son los derechos de la persona. Es un avance en la justicia criminal, pues también las empresas que ofrecen el servicio lo garantizan. Hay una eficiencia y confiabilidad en relación con la experiencia de otros países, pues que también son países reconocidos, naciones reconocidas por el respeto de los derechos y garantías de las personas y principalmente de este tipo de personas que se mantienen dentro del sistema penitenciario. Se genera una actualización continua y desarrollo de la experiencia, generando un intercambio de información en cuanto pues, al desarrollo y uso de este dispositivo. Como vimos anteriormente, pues hay países que lo utilizan como medida alternativa y que pues se encuentran en un piloto en el cual pues evalúan el desarrollo de este de una forma continua. Los costos reduce a la mitad del costo en cuanto a la manutención de un recluso dentro de un centro penitenciario. Por otro lado, pues los argumentos contrarios exponen que se genera una humillación pública afectando la integridad física de estas personas en una eventual situación. Pues también es un instrumento lesivo, impide la libertad y la intimidad de esa persona. Pues también se dice, sobrepasa el costo con el que se atiende a un recluso diariamente dentro de un centro penitenciario. Y pues también manifiesta que pueden surgir averías, errores, fraudes en el sistema. Y pues que también aquí quien gana pues no es la sociedad como tal, sino pues la industria del control del crimen. Por lo menos haciendo la comparación en el uso de estos dispositivos de monitoreo electrónico, generamos una realidad en concordancia con la privación de libertad. Pues como las imágenes lo representan, lo hacen de una forma tal de que nosotros o que las personas más bien sentenciadas pues compartan con su familia, se resocialicen dentro de un contexto familiar, ¿verdad? Donde pues si tienen una socialización en comparación a personas que pues se encuentran dentro de un centro penal donde su socialización, por así decirlo, pues se encuentra bajo factores de violencia y en este caso pues los tratamientos que existen dentro de los sistemas penitenciarios actuales pues no responden a ese principal objetivo. A tratar de concluir y pues resumir un poco de lo que refiere el tema de las penas alternativas, pues proyecto un ciclo que vamos a hacer en relación con otro esquema en el cual representamos el ciclo de la privación de libertad, en donde normalmente, ¿verdad? Porque no es la regla, pues hay particularidades. En este caso, pues vemos que la persona que tiene tendencias a delinquir por la situación, sea cual sea, pues lo hace. Es normalmente detenida por las autoridades policiales o judiciales, pasa a un proceso judicial pues en el cual es sancionado, va nuevamente a lo que es un centro penitenciario por el tiempo que establezca la pena según el delito cometido, sale a qué? A ser señalado, a ser etiquetado, para reingresar nuevamente a esa sociedad que pues no va a tener un apoyo, posiblemente a generar ese vicio. De ahí que por lo menos yo pretendo este ciclo de libertad. En cuanto a lo que es el ciclo de medidas alternativas, pues tenemos la persona igual, de forma tal de que tiene la mentalidad de delinquir, indiferentemente pues por el tipo de delito o los factores que pues lo influyan a realizarlo. Sigue el mismo proceso hasta la parte del proceso judicial, en donde la sanción refiere a un tema de una medida alternativa, pues donde brinda un servicio a la comunidad por tal cantidad de horas al año indefinidamente y pues
le genera la posibilidad de compartir con su familia, atienda y ayude a otras personas que pues se encuentran en el mismo proceso. Es importante indicar que la pena alternativa es una oportunidad de resocialización y poder remendar el daño. Aparte es una solución que permite generar respuesta a la sociedad. No es aquella pena privativa de libertad que pues es radical y es proporcional, ya que no se toman en cuenta indicadores diferenciadores del delito y su origen. Por ende, es importante promover la pena alternativa, la cual va a disminuir la cantidad de personas que se encuentran dentro de los centros penitenciarios, generando un desahogo en el hacinamiento. Y con ello, pues generando a las personas que sí se mantienen en el sistema penitenciario como privados de libertad, pues tener un tratamiento acorde al desarrollo y evolución de su resocialización a la hora de pues, ingresar nuevamente a la sociedad y que pues estos den o generen un buen fruto, un resultado con el tratamiento que se les ha brindado. Muchas gracias.